Bueno, profes, este es el video número 2, el video conceptual, y estamos en la asesoría número 3 de gestión institucional, recuérdenlo, al que hemos denominado un maestro con enfoque formativo. Bueno, les recomiendo que saquen en este momento donde anotar, una hojita y un lápiz o lapicero para que puedan tomar nota de estos aportes conceptuales que les vamos a brindar para poder hacer las actividades que vienen en el video número 3. Entonces, les presento la agenda de trabajo para el día de hoy. Vamos a trabajar la escala de valoración, vamos a trabajar también las estrategias de valoración integral del desempeño de los estudiantes y vamos a conceptualizar sobre qué es eso de la evaluación formativa y si realmente evaluamos con un enfoque formativo, vamos a conceptualizar sobre ese tipo de evaluación formativa, vamos a ver sus dimensiones y vamos a definir qué son estrategias de valoración integral. También vamos a dar un pincelazo sobre lo que son las rúbricas y vamos a ver unas actividades que vamos a realizar, digamos que de manera individual en el tercer video, y finalmente vamos a hacer un cierre donde vamos a establecer los compromisos. Muy bien, el objetivo que tenemos para el día de hoy es continuar con los avances en los ajustes a los sistemas de evaluación. En esta asesoría vamos a retomar puntualmente dos aspectos: la escala de valoración y las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Se espera que la construcción de los elementos anteriores responda a situaciones reales y del contexto de su institución Siete Vueltas y digamos que lo más importante es que estén en coherencia con ese modelo educativo institucional que ustedes tienen, que es un modelo constructivista. Vamos a trabajar el punto número 2 del decreto 1290, esta es la escala de valoración institucional. Tengamos ciertas claridades sobre la escala. La escala es una herramienta que nos facilita los juicios sobre los desempeños de los estudiantes. La escala también debe expresar la equivalencia con la escala nacional, con 4 desempeños: el superior, el alto, el básico y el bajo. Los valores de esa escala deben ser jerárquicos y ascendentes, es decir, que deben ir desde un grado inferior a un grado superior. Muy bien, profes, ustedes ya tienen una escala con la equivalencia. Según el decreto, la institución debe tener por escrito qué van a entender por cada desempeño. Ustedes no lo tienen, por eso en esa parte yo les voy a colocar los descriptores para que nos podamos entender bien como según el decreto 1290. Ese decreto nos dice que la nominación del desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales. Son 4 desempeños, ahí los pueden ver: superior, alto, básico y bajo. Ustedes en su escala como tal, digamos que tienen 5 desempeños en la revisión que yo les hice del CIE, por eso más adelante vamos a ver cómo es que nos vamos a adaptar, porque la idea es que hagamos la equivalencia con estos 4 desempeños que nos plantea el 1290. Hay diferentes tipos de escala: está la escala numérica, está la escala ordinal o en orden, está la escala cualitativa, está la escala icónica o con imágenes, y hay muchos tipos de escalas. Lo más importante es que dentro de su autonomía la institución siempre, digamos que establezca una ponderación o una equivalencia con la escala nacional, y lo importante también es que la institución se apropie de esa escala, profes, que ustedes apliquen esa escala, que esa escala sea comprensible para los estudiantes y para toda la comunidad educativa en general de Siete Vueltas. Muy bien, mis profes, aquí tenemos un gráfico que nos muestra que debemos ser muy consecuentes con la escala. Según la primera asesoría que tuvimos de gestión institucional, cuando yo fui allá a a San Juan, hablábamos de esas generalidades que nos plantea el 1290 y el documento 11, que es el que nos ayuda como digamos a interpretar cómo es que vamos a llevar ese decreto a la práctica. Y hacíamos alusión a que el CIE no es una barrera, sino que tiene que brindar esa posibilidad de que los estudiantes naden en él. ¿Qué pasa? Sucede que a veces los estudiantes presentan un examen y lo pierden.
Es muy frecuente, ¿cierto? Pero deben brindarse a los estudiantes la posibilidad de demostrar que saben, digamos que brindar otras posibilidades, darles la oportunidad de que presenten el examen de manera oral, darles la oportunidad de participar en clase. El objetivo siempre va a ser mirar ese proceso integral del estudiante. Entonces el documento 11 como tal nos dice que la escala nacional es cualitativa, y que una competencia nunca se puede evaluar con un número. El docente debe tener muy claro eso. ¿Por qué? Digamos que tenemos una plataforma que es donde consignamos la nota y ahí es necesario utilizar un número, ¿cierto? Como para el registro, para el seguimiento. Pero, digamos que para tener ahí un dato. Pero también hay que tener en cuenta que todas las plataformas para registro digamos, de evaluación son numéricas. Y eso nos ayuda, digamos, que a facilitar que el sistema cuantifique y arroje unos datos estadísticos. Pero ese número no puede, digamos, que ser el referente para tomar una decisión sobre el desempeño de un estudiante. ¿Cómo así? Es el maestro a quien le compete precisamente definir esos asuntos, digamos, más subjetivos y más de valoración del proceso. Se sugiere que la escala sea justa, que sea equitativa. Digamos que en la asesoría número 1 hicimos algunos ajustes, entre ellos pues que lo conversábamos era que la nota mínima fuera 1 y que al menos por existir digamos que el estudiante se merece el 1, ¿cierto? En función también de motivar y de incentivar la superación de los estudiantes. Muy importante también en cuenta que la evaluación debe ser un asunto reflexivo, flexible y formativo y debe primar esa autonomía evaluativa que tiene el docente y él es el que define si el estudiante finalmente se promueve o no se promueve y un promedio digamos que puede ser el que arroja el sistema, pero es el docente quien finalmente tiene en sus manos esa decisión. Entonces también importante considerar que hay que mirar ese desempeño del estudiante desde el ser, desde el saber y desde el saber hacer. Muy bien, profes, entonces la escala debe tener unos descriptores, es decir, ¿qué vamos a entender por desempeño bajo, por el desempeño básico, por el alto y por el superior? A continuación les voy a mostrar un ejemplo de esos descriptores como para que ustedes sepan cómo se redactan y que deben ir en un asunto de progresión y de complejidad, como así Sora, así en cuestión del avance. Mire que el bajo dice, corresponde al estudiante que no supera los desempeños mínimos previstos en las áreas y asignaturas. El básico corresponde al estudiante que logra lo necesario para, digamos, avanzar en ese proceso de formación. El alto corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros previstos en cada una de las dimensiones, ¿cierto? Y el superior alcanza en forma excepcional todos los logros esperados, incluso los logros no previstos. Entonces ahí podemos ver como la progresividad, como les dije, yo les redacté algunos descriptores porque ustedes no lo tenían. Bueno, profes, finalmente, ¿qué conclusión nos queda? La promoción o no de un estudiante la define el docente con apoyo de la Comisión de Evaluación y Promoción. Y no son los números los que determinan la promoción de un estudiante, es el docente. ¿Quién nos dice eso? Precisamente el decreto 90 y el documento 11. Un estudiante puede ser muy bajo durante todo el año, pero en el último momento logra demostrar que sabe y demuestra que puede ser competente. Entonces, ¿lo promovemos o no lo promovemos? Hay que promoverlo, ¿cierto? El sistema de evaluación tiene que dar esa posibilidad de que sea el docente quien decida qué pasa con los estudiantes. Ahí de la evaluación flexible y formativa, es decir, que retroalimente. El sistema de evaluación tiene que dar al final la posibilidad de que sea el maestro quien decida si es promovido o no. Lo que no es negociable es la autonomía de evaluación del docente. Finalmente es importante que entendamos la evaluación como un asunto flexible, formativo y desde el ser. Miren que todo esto va en sintonía con su modelo pedagógico. Muy bien, ahora vamos a pasar al punto 3 del decreto 1290, que son las estrategias de valoración integral del desempeño de los estudiantes. Ustedes tienen algunos insumos sobre qué son estrategias de valoración en el CIE, pero digamos que hay que
fomentar y darle significado a esas estrategias desde lo que vamos a ver a continuación. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Evalúo con base en un enfoque formativo? A ver, para que el docente identifique si evalúa con base en un enfoque formativo, se sugiere emplear una lista de verificación en la que se puntualicen esas características, atributos y acciones deseables que se deben reunir por un docente que evalúa los aprendizajes de sus estudiantes con base en un enfoque formativo. A continuación les voy a mostrar, profes, un ejemplo o una lista de verificación o un checklist, como lo podemos llamar, para promover que cada profe desarrolle un ejercicio de autoevaluación relacionado con su función. A partir de esos resultados de este diagnóstico, se sugiere que ustedes reflexionen acerca de los atributos que aún les falta por desarrollar. Entonces, en la diapositiva que les voy a pasar no se ve muy bien esto de lo que les estoy hablando, del checklist que van a hacer, pero es importante que, digamos, me escuchen para que podamos atender a este checklist. Entonces, características de un docente con enfoque formativo. Es un docente que reflexiona constantemente. Pensémonos a ver si lo hacemos. Es un docente que retroalimenta su trabajo y el de los estudiantes. ¿Lo hacemos? Posee una conducta ética. Cuenta con una capacidad analítica. Se actualiza. Utiliza diferentes instrumentos para evaluar. Es decir, no es que solamente emplee evaluaciones escritas orales, sino que otras estrategias ustedes se ingenian para poder valorar esos procesos. Planea, esto es muy importante, que sea un docente que piense muy bien qué es lo que va a hacer en el aula y plantee como un inicio, un desarrollo y un final para cada clase. Esto es muy importante. Y también fundamental, sí, somos unos docentes que generan unos planes de mejora frente a esos resultados de la evaluación. Es importante, profes, que nos pensemos en esto para ver qué nos hace falta por mejorar. Y para que estemos también en sintonía con eso que dijimos de concepción de evaluación el primer día, ¿cierto? Entonces, vamos a conceptualizar sobre la evaluación formativa. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Pues generalmente no se utilizan como un insumo para aprender, simplemente aplicamos exámenes, digamos, para mirar a ver qué tanto sabe el estudiante, pero casi nunca los implementamos para mejorar. Entonces, con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben analizarse y hay que identificar a partir de esos resultados qué debemos mejorar y debemos tomar decisiones. Entonces, tenemos también que la evaluación formativa favorece el seguimiento, es un proceso continuo, o sea, todo el tiempo. Profesores y estudiantes comparten esas metas de aprendizaje, importante saber y tener en cuenta eso, que los estudiantes sepan qué es lo que estamos esperando de ellos y cuándo se ejecuta, antes, durante y después de todo proceso. Muy bien, profes. Entonces, aquí vamos a entender esa evaluación formativa en coherencia con lo que les decía anteriormente. Aquí les planteo como una ruta para hacer la evaluación formativa, es decir, como cuál es ese paso a paso de la evaluación formativa. Entonces, por medio de este gráfico se los explico. Bueno, entonces, al inicio de cada periodo se comparte con los estudiantes las metas y los criterios evaluativos. Muy bien, para que ellos sepan qué se les va a evaluar y qué es lo que vamos a ver en el periodo. Luego se van a recolectar las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Los talleres, las actividades en grupo, los experimentos, todas las actividades que ustedes hagan de manera experiencial, las fotografías. Luego, ¿qué se hace? Se interpretan esas evidencias, es decir, se emiten unas apreciaciones sobre los trabajos, a eso que le llamamos retroalimentación, y se identifican unas brechas, es decir, dónde estuvo lo complejo, es decir, dónde se presentaron los impedimentos para que el estudiante comprendiera. Y si nos quedamos en una parte del proceso, digamos, un estudiante que logró hacer hasta cierta parte, pero de ahí para allá no pudo seguir, pasa mucho en el área de matemáticas, ¿cierto? Puede también haber una barrera sobre el lenguaje. ¿Cuántas veces nosotros damos una instrucción y los estudiantes la malinterpretan? ¿Cómo así? Ah, sí, profe, es que usted no dijo eso. Ah, profe, es que usted dijo tal cosa, pero yo entendí tal otra. En fin, cantidad de cosas que a veces damos la información y damos la clase y pensamos que todo está muy bien, pero si no empleamos estrategias para estar chequeando que los estudiantes sí nos están comprendiendo, es muy difícil llegar a unos resultados
digamos que para todos los estudiantes. De ahí viene lo más importante, profe, si es retroalimentar esas apreciaciones. Corregimos el examen, socializamos las respuestas, aplicamos comparaciones entre lo que explicó el profe y lo que hizo el estudiante. Eso nos debe llevar siempre a tomar determinaciones para replantear acciones como docentes que somos. Hablar más despacio, o entonces esto no me funcionó, entonces vamos a segmentar los grupos de trabajo a ver qué pasa, vamos a aplicar acciones de mejora. Por eso, todas estas jornadas que hacemos en alianza desde gestión institucional nos parecen una excelente opción, porque ustedes pueden volver sobre la información, ¿cierto? No entendí algo, voy a las diapositivas. Sorani está hablando muy rápido, ¿no? Entonces yo le doy, retrocedo el video y vuelvo y me doy esta parte. Entonces eso también, digamos que permite que nos podamos entender y volver sobre los procesos y aplicar evaluación formativa o procesos formativos, como lo estamos haciendo nosotros. Finalmente tengo por decirles, profes, que ustedes son los capitanes de este barco, ustedes son los que ayudan a cerrar las brechas y a tratar de potencializar en cada estudiante esas habilidades. Muy bien, aquí tenemos un triángulo sobre esas dimensiones de la evaluación formativa. Ustedes tienen muy bien estipulado en su PEI que evalúan desde el saber conocer, que es ese aspecto cognitivo, ¿cierto? Desde el saber ser, que son las actitudes, las competencias, todo lo relacionado con la responsabilidad, con eso que muestra el estudiante de interés por el proceso. Y el saber hacer desde todo lo que implica el dominio de técnicas, de métodos y digamos de hacer unos procedimientos para obtener unos fines. La evaluación siempre debe ser formativa, o sea, que retroalimente, motivadora, es decir, que incentive, que a los chicos les guste, que los chicos se reten a través de esos procesos que ustedes implementan. Debe ser orientadora, es decir, para que ellos identifiquen por dónde van, qué deben mejorar. No debe ser sancionatoria en ningún momento, debe ser transparente, es decir, que haya claridad en el lenguaje entre docentes y estudiantes. Debe ser continua y procesual, debe ser coherente con ese modelo pedagógico. Ustedes tienen un modelo pedagógico constructivista y, como muy bien lo decían, en el sistema de evaluación, ustedes hacen alusión a que tienen como referente a Ausubel desde el aprendizaje significativo, a Paulo Freire con esa pedagogía conceptual. Entonces debemos ser demasiado coherentes y no solamente llenar este asunto del sistema de evaluación de palabras bonitas, sino aplicarlas a esa vida diaria, a esa práctica pedagógica. Y por último, pues tenemos una evaluación integral, es decir, que considere todos los aspectos del proceso formativo. Bueno, profes, aquí les tengo un banco de estrategias de valoración integral. ¿Cómo así, Sorani, que un banco? Sí. Entre Joana y yo, todo el equipo de gestión institucional hizo un listado de las estrategias. Aquí no están como clasificadas desde el ser, el saber y el ser, pero son una cantidad de estrategias que pensamos que pueden ser aprovechadas o pueden servir para que ustedes tengan este referente frente a cómo construir las estrategias que ustedes tienen, digamos, que colocar en el CIE, en esta actualización. Entonces está el estudio de caso, están los organizadores gráficos, está la experimentación, están las guías, están las mesas redondas, están los conversatorios, están los proyectos de aula, los ensayos, el portafolio, en fin, hay muchas estrategias para valorar el desempeño de los estudiantes, obviamente acompañadas del proceso de autoevaluación, es decir, cuando el estudiante mismo digamos, valora su trabajo. La heteroevaluación que la aplicamos los docentes cuando damos una emisión de un juicio de valor sobre el resultado, digamos, o el proceso de un estudiante. La coevaluación, que es la que aplican entre pares, es decir, entre estudiantes, cuando yo digo, bueno, vamos a rotar los exámenes y vamos a valorar, digamos, que los exámenes de los demás compañeros, o vamos a emitir un juicio de valor frente al desempeño de este compañero, ¿cierto? Entonces, este es un banco de estrategias. ¿Cuál es la idea, profes? Que ustedes piensen, que observen, miren de pronto, bueno, puede que aquí tratamos de poner demasiadas, pero pueden que ustedes tengan otras que sean más aplicables a ese contexto de San Juan de Urabá. Recordemos que ustedes ya tienen unas estrategias descritas en el CIE, pero como la idea, digamos, es actualizarlo, aquí hay como un panorama bien amplio de lo que podemos hacer, de lo que podemos enunciar. Importante también
que entendamos esto como, bueno, nos están brindando como ideas de qué es lo que vamos a proponer, pero ustedes pueden proponer otras, ¿cierto que sí? Entonces, mis profes, hasta aquí va la parte conceptual. Espero hayan tomado nota y si no, pues pueden mirar las diapositivas en el correo, que ahí las van a encontrar. Esto les va a ayudar a devolverse, a analizar, a hacer un trabajo individual bien chévere, creativo. Entonces esto lo vamos a tomar de referente. Recuerden que esta conceptualización que les estamos haciendo se hace a la luz de los documentos, es decir, desde el 1290 y desde el documento 11, que es el documento para la aplicación de este decreto, pero hay que tener en cuenta la autonomía de ustedes como institución, ¿cierto? Y la de ustedes también como docentes, que aunque es una autonomía regulada, ayuda a dar sentido a lo que ustedes son como institución y a lo que quieren para sus estudiantes. Entonces, profes, como yo les decía en la primera asesoría, tenemos en ese sistema de evaluación una cantidad de información que no dialoga con esas prácticas pedagógicas que ustedes implementan. Entonces, qué bueno que esta actualización nos sirva para repensarnos y para reconstruir lo que realmente estamos pensando para nuestra institución. Entonces, mis profes, nos vamos para el último video. Es el video ya de las actividades prácticas. En este video ya les voy a explicar puntualmente qué vamos a hacer. ¿Listo?